5 lugares de México que tienes que ver. México no solo es un país, es un universo de paisajes imposibles, ecosistemas extremos y rincones que parecen sacados de otro planeta. Desde barrancas profundas llenas de vida, volcanes que dan origen a cascadas ocultas, hasta desiertos que esconden oasis y cielos que parecen infinitos. Hoy te llevaremos a conocer 5 lugares de México que tienes que ver al menos una vez en la vida. Lugares que no aparecen en todos los mapas, que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados y que demuestran por qué México es uno de los países más impresionantes del mundo. Prepárate para un viaje que va a cambiar la forma en la que ves este país. Comenzamos. Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, Baja California. Existe un lugar donde puedes ver 2 mares desde una sola montaña, caminar entre bosques de pino que parecen salidos de otro mundo, y al caer la noche, mirar el universo entero desplegarse sobre ti. Todo esto en el corazón de Baja California. Bienvenidos al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, uno de los lugares más espectaculares y menos conocidos de México. El Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir se encuentra en la parte central de Baja California, México, entre los municipios de Ensenada y Mexicali. Fue creado en 1947, haciéndolo uno de los primeros parques nacionales del país. Este territorio protegido cubre cerca de 73,000 hectáreas de montaña, bosques y vida silvestre en un área donde normalmente lo que domina es el desierto. Naturaleza única que no creerías encontrar en Baja California. Aquí no encontrarás solo cactus y arena, el parque alberga bosques de pinos, cedros y abetos, algunos tan antiguos que parecen sacados de cuentos de fantasía. El borrego cimarrón es especie emblemática que recorre los riscos, el ciervo mula, cougars, coyotes y zorros son los otros habitantes del parque. Cóndor de California, un ave majestuosa que estuvo al borde de la extinción y fue reintroducida exitosamente aquí. El pico más alto del parque es Picacho del Diablo, con 3.096 metros de altura, el más alto de toda la península de Baja California, ideal para montañistas experimentados. Uno de los mayores tesoros del parque es el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, hogar del telescopio óptico más grande de México. Las condiciones son tan buenas con cielos extremadamente claros, baja humedad y 0 contaminaciones lumínicas, por esta razón, astrónomos de todo el mundo vienen a estudiar las estrellas aquí. El parque es considerado uno de los mejores lugares del mundo para observar el cielo nocturno gracias a su oscuridad excepcional. En el parque existen rutas panorámicas con vistas que van desde bosques hasta el desierto y, a lo lejos, el océano. En noches despejadas, el cielo es un tapiz de estrellas, la Vía Láctea y las constelaciones son visibles a simple vista. Con suerte, puedes observar cóndores planeando, águilas, venados y fauna nativa. El borrego cimarrón es especie emblemática que recorre los riscos. El cóndor de California es un ave majestuosa que estuvo al borde de la extinción y fue reintroducida exitosamente aquí. Dormir bajo un cielo completamente estrellado es una experiencia que pocos lugares pueden ofrecer con tanta claridad. Desde las alturas del parque, dependiendo del clima, se puede ver tanto el Océano Pacífico como el Mar de Cortés en un mismo paisaje. Isla en el cielo, debido a su elevación, el parque funciona como una isla biológica donde especies se han adaptado de formas únicas, separadas del resto por el desierto. En invierno, las cumbres pueden cubrirse de nieve, algo que muchos no esperan encontrar en esta península árida. El acceso se hace desde la carretera principal y el camino está pavimentado hasta la entrada del parque. Las noches pueden ser muy frías incluso en verano, así que lleva abrigos si planeas acampar. Respeta las normas del parque, basura fuera, respeto a la fauna y cuidado de los bosques. En la Sierra de San Pedro Mártir, cada amanecer te regala un bosque milenario como testigo, cada atardecer tiñe de oro las montañas, y cada noche abre una ventana al cosmos que nos recuerda lo pequeños que somos. Y lo increíble que es nuestro planeta. Este no es solo un destino más en México, es un recordatorio de que la naturaleza aún guarda secretos y maravillas que solo quienes se atreven a explorar pueden descubrir. ¿Te animarías a conocer el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir? Déjame tu opinión en los comentarios.
Cascadas del volcán Tacaná. Hay un rincón de México donde un majestuoso volcán, el Tacaná, conocido como la Casa del Fuego, da vida a selvas, bosques nublados y ríos que se convierten en cascadas ocultas y aguas termales. Aquí, la naturaleza no es solo un espectáculo, sino una conexión profunda con la vida y la cultura local. Este lugar combina paisajes sensacionales, biodiversidad única y cascadas escondidas que pocos viajeros conocen fuera de México. Las cascadas que se encuentran en las faldas del volcán Tacaná están ubicadas en el suroeste del estado de Chiapas, justo en la frontera con Guatemala. Este volcán de más de 4.000 metros de altitud es un punto de biodiversidad extraordinaria y forma parte de una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO, donde se mezclan selva húmeda, bosques de montaña, páramos y agua que brota en cascadas y manantiales naturales. Las cascadas Toquián y las Nubes se encuentran en el municipio de Cacahuatán, accesibles por senderos que atraviesan selva y bosques. Son caídas de agua rodeadas de vegetación exuberante, ideales para senderismo, fotografía y contacto total con la naturaleza. El sonido del agua que cae entre rocas y la luz filtrada por los árboles crean un ambiente místico y fresco. En la zona del ejido El Águila, hay cascadas como la de aproximadamente 30 metros de altura, perfectas para refrescarse y admirar la naturaleza pura después de una caminata. Además, la temporada de diciembre y enero puede ofrecer espectáculos naturales únicos con la llegada de mariposas en su ciclo de vida. Entre los 1.500 y 2.100 metros de altitud se encuentran manantiales termales con temperaturas entre 40 grados centígrados y 55 grados centígrados, donde puedes relajarte en aguas calientes rodeadas de bosque. Esta mezcla de cascadas frías y aguas termales hace que la experiencia sea única en todo México. El Tacaná forma parte de un corredor biológico mesoamericano de enorme biodiversidad. La fauna representativa de la región y las especies endémicas hacen del lugar un santuario natural incomparable. Puedes realizar senderismo por rutas que conectan cascadas, bosques y miradores naturales. El volcán Tacaná es el segundo pico más alto de Centroamérica y uno de los más biodiversos de México. El volcán forma parte de una reserva de la biosfera UNESCO por su flora y fauna únicas. Algunas cascadas y pozas están integradas en tradiciones y creencias locales sobre la energía y la montaña que los habitantes de la etnia Man veneran y cuidan. Donde el fuego del volcán alimenta la vida, el agua brota en cascadas que parecen salidas de un sueño. En el volcán Tacaná, el agua no solo cae, canta. Canta historias de selvas profundas, de piedras milenarias, de comunidades que viven en armonía con la naturaleza. Aquí, cada cascada es un susurro de vida, cada paso un encuentro con lo salvaje. México no es solo un país de tierras antiguas, es un latido vivo que hay que escuchar, explorar y sentir. ¿Estás listo para descubrir las cascadas del volcán Tacaná? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Cañón de San Lorenzo, Coahuila. A solo minutos de una gran ciudad, existe un cañón profundo lleno de historia, agua, bosques y vida salvaje, un lugar donde cada sendero te conecta con el latido de la tierra. Descubre el Cañón de San Lorenzo, un tesoro natural de México que no solo enamora por su belleza, sino porque sostiene la vida de toda una región. El Cañón de San Lorenzo es un área natural ubicada al suroeste de Saltillo, Coahuila, dentro de la Sierra de Zapalinamé, y cubre más de 2.500 hectáreas de montañas escarpadas, paredes de roca caliza, bosques y arroyos temporales. Este cañón no es un destino remoto, sino un espacio natural protegido clave para la sostenibilidad y conectividad ecológica del norte de México, justo donde el desierto y los bosques de montaña se encuentran. El cañón es un punto de transición ecológica entre diferentes biomas, desde vegetación xerófila del desierto hasta bosques de pino y encino, acompañado de vegetación ribereña y matorrales, creando un paisaje visualmente diverso y rico en vida. Se han registrado más de 1.000 especies de fauna y cientos de plantas en el cañón. Aquí puedes encontrar el oso negro americano, el puma y el venado cola blanca, guacamaya enana, cotorra serrana, halcón peregrino y otras aves rapaces. Especies vegetales únicas, como el palmito de montaña, Rhaea berlandieri, en protección especial. En temporada de lluvias, arroyos que normalmente están secos pueden convertirse en cascadas efímeras y pozas naturales, ofreciendo paisajes cambiantes que sorprenden a los visitantes aventureros.
El cañón cuenta con múltiples rutas de senderismo señalizadas, desde trayectos ligeros hasta recorridos más exigentes, por ejemplo, un circuito completo de casi 8 kilómetros con 488 metros de desnivel. El Sendero del Coyote y Burreros tiene los paisajes más dramáticos del cañón. Las paredes calcáreas del cañón son un terreno perfecto para la escalada deportiva y descenso en rappel, con rutas aptas para distintos niveles. Más allá del paisaje, el cañón de San Lorenzo recarga los mantos acuíferos que abastecen hasta 10% del agua potable de Saltillo, y sus bosques ayudan a purificar el aire de la región, lo que lo convierte en un recurso ambiental vital. Las formaciones rocosas del cañón contienen millones de años de historia geológica, con estratos, fallas y pliegues que ofrecen un laboratorio natural para geólogos. Organizaciones como Conservación San Lorenzo AC y Profauna impulsan la protección del cañón, educan sobre la conservación y promueven ecoturismo responsable, mostrando cómo una comunidad puede proteger su patrimonio natural. El Cañón de San Lorenzo es más que un destino natural, es un corazón que late en medio de la sierra, un lugar donde el agua, la roca y la vida silvestre se encuentran en perfecta armonía. Aquí, cada sendero cuenta una historia, cada vista invita a la reflexión y cada paso nos recuerda que México está lleno de maravillas naturales que esperan ser vividas, no solo vistas. Ven, explóralo, siéntelo y déjate transformar por su magia. ¿Te gustaría caminar por el Cañón de San Lorenzo? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo. Hay lugares en México donde la tierra parece hablar. Barrancas profundas esculpidas por ríos antiguos, cactus gigantes que desafían el tiempo, aves migratorias que llegan del otro lado del continente y huellas culturales que nos recuerdan que la historia también crece entre rocas. Bienvenidos a la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, un rincón lleno de misterio y vida que pocos viajeros conocen, pero todos deberían ver. La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán se localiza en Hidalgo, en la región geográfica y cultural conocida como la Sierra Baja. Fue decretada como área natural protegida en noviembre del año 2000 y abarca cerca de 96.000 hectáreas de montañas, cañones, barrancas y valles profundos. Esta enorme área incluye 4 barrancas principales: Amajac, Metztitlán, Almolón y Metzquititlán, cuyos cañones profundos muestran un paisaje impresionante donde convergen múltiples ecosistemas. La reserva protege una mezcla impresionante de vegetación. Es considerada una de las zonas cactológicas más importantes de México por su diversidad de cactus y su adaptación a terrenos rocosos y abruptos. La reserva alberga una biodiversidad animal rica con más de 270 especies de aves residentes y migratorias que llegan desde Canadá y Estados Unidos. 33 especies de murciélagos y varias especies de felinos silvestres. Mamíferos, reptiles y anfibios que han evolucionado para vivir en estos ambientes extremos. Los cañones alcanzan profundidades de más de 400 metros, creando panoramas espectaculares desde miradores naturales que parecen sacados de una postal. Puedes recorrer senderos que atraviesan barrancas, ríos y elevaciones rocosas con rutas para todos los niveles, desde caminatas suaves hasta senderos más técnicos. El río Amajac serpentea por el paisaje hasta la laguna de Metztitlán, considerada un humedal Ramsar de importancia internacional por su valor ecológico y como refugio para aves acuáticas. Hay vestigios arqueológicos y pinturas rupestres que reflejan la presencia humana milenaria en la región, recordando que este paisaje ha sido un refugio para culturas antiguas. El cercano pueblo de Metztitlán ofrece una experiencia cultural única con construcciones coloniales como el templo y ex convento de los Santos Reyes, además de tradiciones, gastronomía local y artesanías propias de Hidalgo. La reserva funciona como un corredor biológico entre zonas áridas del centro de México y otros ecosistemas más húmedos, evidenciando cambios de vegetación y fauna en un mismo recorrido. Algunos cactus, como el viejito, son tan emblemáticos y raros que fueron tradicionalmente codiciados por coleccionistas, lo que impulsó su protección. La combinación de árido extremo, agua y vida silvestre ha hecho de esta reserva un lugar de estudio para científicos y biólogos de todo el país. La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán no es solo un paisaje, es un puente entre el pasado y el presente, donde la naturaleza se expresa en cada cactus gigantesco, cada vuelo de ave migratoria y cada roca que el tiempo ha esculpido. Aquí,
Cada sendero recorre siglos de historia, cada barranca es una catedral natural, y cada mirada al horizonte nos recuerda que México es un país lleno de secretos ecológicos esperando ser descubiertos. Ven y deja que la tierra te cuente su historia. ¿Te gustaría visitar la reserva de la biosfera Barranca de Metztitlán? Escríbeme tu opinión en los comentarios. El oasis de Cataviñá, Baja California. Imagina un oasis escondido entre gigantescas rocas de granito, en medio del Valle de los Cirios, rodeado de cactus gigantes, árboles bohum y arte antiguo, como si hubieras llegado a otro planeta. Ese lugar existe, y está en Cataviñá, Baja California. Cataviñá es un pequeño pueblo desértico ubicado en el corazón de la península de Baja California, dentro del Valle de los Cirios, un área natural protegida que alberga uno de los ecosistemas áridos más ricos del planeta. Aquí no solo verás desierto, sol y arena, sino agua en medio de ese desierto, enormes formaciones de granito que parecen esculturas, flora endémica única y rastros milenarios de civilizaciones antiguas. Uno de los grandes tesoros de Cataviñá es el oasis Santa María, también conocido como Poza la Escuadra, un refugio de agua cristalina rodeado de palmeras y rocas que aparece como un milagro en el árido desierto. Las aguas frescas que contrastan con el calor del desierto. Es un paisaje ideal para relajarse, nadar o contemplar. El área está repleta de especies endémicas que no se encuentran en muchos otros lugares como cactus cardón gigantes que parecen centinelas del desierto. Bohum con formas tan extrañas que parecen de ciencia ficción, cirios, ocotillos, yucas y arbustos adaptados al clima extremo. Este jardín botánico natural es tan extraordinario que lo convierte en uno de los ecosistemas áridos más impresionantes del planeta. A pocos minutos del oasis y del pueblo, se encuentran pinturas rupestres con más de 3000 años de antigüedad, realizadas por los antiguos habitantes de la península. Estas pinturas muestran figuras geométricas, solares y abstractas hechas con pigmentos naturales, y su técnica y color se comparan con arte rupestre europeo antiguo. Caminar por estas cuevas es como entrar en el pasado profundo de México, conectando con culturas que vivieron aquí mucho antes de la llegada de los colonizadores. Cataviñá es un paraíso para quienes aman la aventura y la naturaleza. Pueden realizar senderismo entre rocas y cañones, ciclismo de montaña con vistas panoramas surrealistas y camping bajo un cielo estrellado sin contaminación lumínica. En Cataviñá no solo visitas un lugar, te sumerges en una experiencia donde el tiempo se detiene. Donde el desierto guarda agua como un tesoro, donde las piedras cuentan historias de hace miles de años, y donde los colores, sonidos y silencios te recuerdan lo grandioso que es nuestro planeta. Este oasis no es solo un destino, es un milagro que tendrás que ver con tus propios ojos. ¿Te gustaría visitar este lugar en Baja California? Déjame saber en los comentarios si el oasis de Cataviñá es tu preferido para visitar. Después de recorrer estos 5 lugares increíbles, queda claro que México no se mide solo por sus ciudades o playas famosas, sino por la inmensa diversidad natural y cultural que se esconde en cada rincón. Cada cañón, cada cascada, cada reserva natural y cada montaña nos recuerda que este país es un tesoro vivo que merece ser conocido, respetado y protegido. Viajar por México no es solo descubrir paisajes, es reconectar con la tierra, con la historia y con nosotros mismos. Si alguno de estos lugares despertó tu curiosidad, tal vez sea una señal de que tu próxima aventura comienza aquí. ¿Cuál de estos lugares visitarías primero? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cada uno de estos lugares hermosos nos recuerda que aún existen rincones en el mundo capaces de sorprendernos, de inspirarnos y de hacernos sentir pequeños ante la grandeza de la naturaleza. Si este viaje te dejó con ganas de seguir descubriendo lugares increíbles, suscríbete, deja tu like y dinos en los comentarios cuál de estos paisajes te pareció más irreal. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en México. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Te esperamos en el próximo viaje.